tardes a todas y a todos. Nos da un enorme gusto recibir a los invitados de las organizaciones de la sociedad civil que han estado muy pendientes y han sido activistas y promotores del Estado abierto, en este caso del Parlamento abierto y de algunas acciones que emprenderemos. Quiero saludar a Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del IMCO, así como a Tonatiu Paz, representante de Control a tu Gobierno, y por supuesto al presidente del Info Ciudad de México, César Bonilla, bienvenido, y agradecer también la presencia de la comisionada Mari Carmen Nava Polina, comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, con quien hemos estado trabajando en el diseño de este programa de acciones muy concretas que pretendemos se implementen a la brevedad en el Congreso de la Ciudad de México para dar cumplimiento con lo que ya habíamos suscrito hace un par de meses, dar cumplimiento con los principios de Parlamento abierto y que no se queden en el tintero, que no se queden en el aire esos compromisos, sino que se reflejen en acciones concretas que promuevan la transparencia y el acceso a la información pública. Y esto requiere de una serie de acciones que debe realizar el Congreso de la Ciudad de México. Así también quiero agradecer la presencia del presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso de la Ciudad, del diputado Carlos Castillo, quien originalmente fue impulsor de la suscripción del convenio que hizo el Congreso con el Info Ciudad de México, en donde acordamos dar cumplimiento a los principios de Parlamento abierto, y quien ha sido además también promotor dentro de este Congreso del cumplimiento de estas líneas de Parlamento abierto. Quiero empezar primero por reconocer la necesidad que tenemos como Congreso de la Ciudad de México de dar cumplimiento a los compromisos del Parlamento abierto, a los principios, a orientar esta serie de acciones para hacer realidad estos compromisos, no solamente por el hecho de que es una exigencia ciudadana, de que día con día la ciudadanía nos exige mayor transparencia y actuar con apego a la norma, garantizar que los principios del Parlamento abierto sean una realidad, sino también porque está establecido en la Constitución de la Ciudad de México esta serie de principios que tienen que cumplir los entes públicos. En este caso, el Congreso de la Ciudad está establecida en la Constitución de la Ciudad de México el derecho a la buena administración, y en función de eso es que no podemos quedarnos solamente en la suscripción de compromisos, sino que tenemos todos los entes públicos que realizar acciones para garantizar que estos principios se traducen en beneficios para la ciudadanía, y estos bienes que estaremos generando pues es el conocimiento pleno y accesible de lo que realizamos en el Congreso de la Ciudad de México. Quiero también agradecer la presencia de la comisionada Elsa Viviana, que se incorpora a esta reunión, y esta reunión tan importante, en donde queremos pues hacer del Congreso de la Ciudad de México una caja de cristal a través de la suscripción de este acuerdo, en donde nos comprometemos a realizar 4 acciones muy concretas. Primero, difundir y socializar guías para que los adultos mayores y todos puedan ejercer su derecho de acceso a la información y a la rendición de cuentas. Esas guías pretendemos que sean difundidas a través de los módulos de atención ciudadana de los 66 diputados, y que emprendamos una campaña permanente de difusión a través de los medios y de las redes sociales.
Y aquí referimos a los adultos mayores, porque sabemos que existe una brecha digital, sobre todo en la población de adultos mayores. Promover la transparencia y el acceso a la información no solamente implica publicar la información, sino dar a conocer a la población que cuenta con este derecho, que lo puede hacer exigible y facilitar todos los medios para que puedan acceder a este derecho. Es por eso que queremos poner los módulos de atención ciudadana como un espacio de promoción del acceso a la información y de la transparencia, identificando a un grupo de población que tiene estas barreras. Y queremos que en los módulos exista el personal capacitado y que cuenten con toda la información para poder difundir este derecho y facilitar los medios de acceso a toda la información del Congreso de la Ciudad de México. El segundo punto es socializar lo que hacemos en el Congreso. Esto para robustecer nuestra estrategia digital, para transmitir las sesiones del Pleno y de las comisiones, no solamente mediante el canal del Congreso, sino también aprovechando las redes sociales. Buscaremos además la máxima publicidad de la Gaceta Parlamentaria, creando un boletín que le llegue de manera automática a quien se inscriba a este servicio gratuito, en donde puedan encontrar el orden del día de las sesiones, la agenda legislativa, de todos los procesos, tanto del proceso legislativo como de los procesos de designaciones y nombramientos. Queremos que quienes deciden así acceder a la información también cuenten con esta información que les llegue de manera directa. Tercero, facilitar el derecho de los ciudadanos a proponer modificaciones a las iniciativas de ley o reformas de acuerdo con lo que establece el artículo 25 de la Constitución, de tal manera que los ciudadanos sepan que cuentan con ese derecho. La Constitución de la Ciudad de México establece que toda iniciativa de ley puede ser opinada por los ciudadanos. Con esta disposición, el Congreso abre el proceso legislativo para que toda iniciativa que se presenta, primero, pueda ser conocida en un término de 10 días. Ninguna iniciativa puede ser en este Congreso, puede ser dictaminada en menos de 10 días y se abre la posibilidad para que los ciudadanos opinen. Existe este buzón para que también puedan hacer llegar las opiniones y robustecer los proyectos de dictaminación. De tal suerte que todas las comisiones tienen que recabar esta información. Desafortunadamente, en la experiencia que hemos tenido a lo largo de este año, 2 meses en el Congreso de la ciudad, muy pocos ciudadanos saben que cuentan con este derecho y hemos recibido muy pocas opiniones de las iniciativas. Consideramos que para esto se debe realizar una campaña en todos los medios en donde los ciudadanos sepan que pueden acceder fácilmente a la información de las iniciativas y también pueden hacernos llegar de manera muy sencilla sus opiniones. Esto fortalece la participación ciudadana y enriquece los procesos de dictaminación. Este es de los pocos congresos que tiene este espacio abierto, con lo cual garantizamos el derecho de los ciudadanos a incidir en las decisiones públicas. El cuarto punto es transparentar la información presupuestal y administrativa del Congreso, con énfasis en la información sobre los procesos de adquisiciones, desde su planeación, los calendarios de adquisiciones, contratación, para que sepan también los mecanismos bajo los cuales se asignan las contrataciones, los procedimientos concluidos y su ejecución, realizando un esfuerzo para que esta información sea provista
de forma amplia, concreta, amigable y de fácil comprensión. Queremos transparentar todos los procesos de adquisiciones y evitar las sospechas de que los procesos de adquisiciones en este Congreso son para beneficio de algunos o que se hacen en lo oscurito o con procedimientos irregulares. Queremos poner el ejemplo en los procesos de adquisiciones en este Congreso. Estos 4 puntos fueron discutidos en la Junta de Coordinación Política en la sesión pasada y en sesiones anteriores también se estableció un compromiso por parte de la Junta de garantizar este 4º punto en los procesos de adquisiciones. De tal suerte que en todos los procesos de adquisiciones se publicarán con anticipación los calendarios para la contratación de cualquier bien o servicio, de manera que todos aquellos proveedores que quieran participar en los procesos de adquisiciones del Congreso de la Ciudad de México se puedan enterar y puedan participar en igualdad de condiciones, cuidando además que las bases generen condiciones para que todos aquellos que cumplen con los requisitos puedan participar y evitando así que los procesos de adquisiciones se induzcan para beneficiar a un proveedor o a un oferente de servicios. Queremos dar garantía de que las adquisiciones benefician a la ciudad y benefician al Congreso, cuidando el patrimonio público y no cuidando los intereses de unos cuantos. Este paquete de acciones solo será posible contando con el respaldo de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación Política, que así lo ha manifestado. Nos honra que en la suscripción de este compromiso, que además ya ha sido respaldado por la Junta de Coordinación, nos acompañen los representantes de las organizaciones de la sociedad civil que crearon la Alianza para el Parlamento Abierto, como son Borde Político, que no está presente pero que participa de esto, el Instituto Mexicano para la Competitividad, que aquí está uno de sus representantes, y también organizaciones como Controla tu Gobierno, que aquí está presente. También queremos agradecer el acompañamiento a lo largo de este proceso de otras organizaciones como lo son Ruta Cívica, con las cuales estaremos trabajando para asegurar que estos compromisos se cumplen a cabalidad. La firma de este convenio, de este proyecto de plan de acciones, nos compromete, pero también nos motiva a hacer del Congreso de la Ciudad de México el Congreso más transparente del país, e incluso convertirnos en un referente nacional. Está este compromiso por la transparencia, por garantizar el acceso a la información y por garantizar también que los derechos establecidos en la Constitución de la Ciudad de México sean una realidad. Yo les agradezco mucho su confianza y su presencia. Y para ello quiero ceder el uso de la palabra, para continuar con este evento, a la comisionada Mari Carmen Nava, que como ya lo había mencionado, ha sido promotora e impulsora de este acuerdo, de esta firma de compromisos, y le cederé el uso de la palabra. Pues muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que llegar aquí en el Congreso de la Ciudad de México tiene todo un recorrido de trabajo colectivo, ¿no? de representación también. Pues antes que nada quisiera hablar sobre todo de los antecedentes de por qué llegamos aquí a trabajar con las líneas de adultos mayores. Y por supuesto, pues el acompañamiento, ha habido aliados a través de los años. Está en la mesa Aurelien, por supuesto el diputado Castillo, que en cuanto llegó también ha sido un acompañante permanente del Info en la ciudad, a mis colegas comisionadas y comisionados
también agradecer la suscripción de los convenios que nos permiten y nos abren más puertas para poder facilitar el trabajo articulado, y que justo como bien comentaba el presidente de la Junta de Coordinación Política, dentro del convenio que se firmó del Info con el Congreso está el impulso de los 10 principios de Parlamento Abierto. Y esto se conjuga, llegamos a presentar este plan de acciones porque también a mediados de año hicimos la instalación de la red de derecho de acceso a la información y de gobierno abierto, que se realizó con distintas organizaciones de sociedad civil con enfoque sobre todo a mujeres en reclusión y reinserción, a niñez y a personas adultas mayores. Incluso en su momento formó parte también y acompaña el ejercicio completo de esta, digamos, priorización de necesidades, el INAI, a través justo del área de gobierno abierto y del DAI, ¿no? Entonces, nosotros venimos trabajando como Info en estas 3 líneas de acción como un primer saque, porque sabemos que definitivamente el Parlamento Abierto, así como la democracia, es algo que no llega para quedarse, sino se ejercita día con día, caso por caso, en distintas líneas de trabajo. Y en ese sentido, por eso nos acotamos a proponer y presentar un plan de acciones de Parlamento Abierto con enfoque hacia, sobre todo, personas adultas mayores, y en ese sentido también agradezco la presencia del Instituto de Envejecimiento Digno, que por acá nos acompañan, y del resto de organizaciones que también a través de los años han estado comprometidas con la participación ciudadana y con la apertura institucional. La verdad es que también remontándonos a cómo llegamos a estos 10 principios de Parlamento Abierto, recuerdo que hace también años estuvimos en la Sala de Transparencia Mexicana debatiendo desde sociedad civil justo las organizaciones que generamos la entonces Alianza para el Parlamento Abierto a nivel nacional, sobre cómo podíamos englobar en 10 principios didácticos el impulso del Parlamento Abierto. Y en ese sentido me parece que el Parlamento Abierto no es de ninguna manera solo un logo, ni siquiera es solo un plan de acciones suscrito. Insisto, es la operación cotidiana de la institución en sí misma, en el Pleno, en las comisiones, en los organismos de gobierno, en los grupos parlamentarios, en los diputados en lo individual. Entonces, tenemos muchas líneas por trabajar, pero pues estamos encantadas de poder, con el Congreso de la Ciudad, que en efecto dentro de las obligaciones constitucionales es ser y ejercer un Parlamento Abierto en su cotidianidad, de poder presentar este primer plan de acciones que es muy acotado y con este enfoque a personas de adultos mayores, como ya hacía referencia el diputado Tabe. Y en ese sentido también quisiera hacer mención a recordar los elementos que implican la apertura parlamentaria. Uno es pues transparencia y rendición de cuentas. Sin transparencia, sin rendición de cuentas, es muy complicado hablar que un ejercicio de Parlamento Abierto va a ser exitoso. Se deriva en una mesa de discusión, de un dictamen en comisiones o de un foro de consulta pública o de un plan de acciones. La transparencia y la rendición de cuentas son características muy importantes de una apertura parlamentaria. Otro de ellos es la generación de archivos. De hecho, también está justo en discusión de este Congreso la armonización en materia de archivos, y también se ha llevado junto con el Info, con distintas mesas que han realizado el Congreso de la Ciudad, la construcción de esta ley de archivos. También otro de los elementos es la prevención de conflictos de intereses. Esto es bien importante también, pues porque corre el camino paralelo de poder tener públicas y en versiones públicas, por supuesto, testando los datos personales, las declaraciones 3 de 3, la fiscal, la patrimonial, la de intereses. Otro de los elementos es tener los formatos abiertos y en lenguaje sencillo. Si no podemos hablar en lenguaje simple de lo que hace el Congreso, de todas las facultades que tiene, que es legislar, fiscalizar, supervisar, ser un contrapeso de poder,
incluso en materia de designaciones, pues entonces tendríamos muchas áreas de oportunidad, pero digamos es un elemento que no debemos dejar escapar, ¿no? Y finalmente pues tenemos otro de los elementos de apertura, que es justo la difusión, y esto corta en paralelo y de manera horizontal con las acciones que se propone realizar en este plan, ¿no? A través de lo que ya comentaban, de las líneas de difusión, de poder hablar en lenguaje accesible y sencillo, distintas guías que justo vamos a realizar en conjunto y en colectivo en este primer saque de ejercicio de apertura. Y en ese sentido pues estoy contenta, muy contenta y agradecida, primero pues con este congreso, con la apertura, con el acompañamiento permanente. Insisto, estar pues acotados a que es la línea de personas adultas mayores, sin omitir, y más bien todo lo contrario, que sea una invitación a poder seguir trabajando en cualquier cantidad de temas que tenemos en el haber, ¿no? Tanto caso por caso como de acuerdo a las líneas y facultades que lleva el Congreso. Y por supuesto también una de las organizaciones que está acompañando es Corazón Capital, que en un momento también se incorporará Carlos Flores, y la idea es poder trabajar justo con las áreas que forman parte de Corazón Capital, también de la construcción de instituciones, de la cual forma parte Aurelien, con Flavia, que es la parte de resiliencia y sostenibilidad, y en fin, agradecer a toda la red que ya tenemos formada del Info, del INAI, de sociedad civil, con este plan DAI y de Estado abierto que nos permite llegar a la priorización de necesidades, y es un hecho que si la transparencia, el acceso a la información y la apertura no puede llegar a la población que más lo requiere, que son personas adultas mayores, niñez, jóvenes, en fin, mujeres en reclusión y reinserción, vamos a tener una deuda social. Y por eso la priorización de este trabajo y la presentación de este plan de acciones. Muchas gracias. Gracias, comisionada. En el siguiente punto le vamos a hacer el uso de la palabra a Tonatiu, representante de Controla tu Gobierno. Muchas gracias. Buena tarde a todas y a todos. En representación de Maylí Sepúlveda, directora general de Controla tu Gobierno, abrazamos y saludamos con gusto esta iniciativa. Como organización de la sociedad civil creemos que es vital echar a andar mecanismos que saquen el Congreso a la calle, ¿no? Y creemos que este plan de acciones cuenta con algunos muy concretos, como lo han mencionado, para llevarlo a cabo. Y sobre todo para una población que, como son los adultos de tercera edad, que es relegada por distintas razones para ejercer, por ejemplo, su acceso a derecho a la información, ¿no? Nosotros nos sumaremos en nuestro trabajo cotidiano, trabajamos con grupos de base en las alcaldías y en algunos lugares del Estado de México, y pues solo eso, estamos realmente como gustosos de participar en esto. Estaremos difundiendo y apoyando desde, pues sí, como desde la calle, desde las bases, esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias. Como siguiente punto le voy a pedir a Manuel Guadarrama que nos dirija también un mensaje. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, comisionadas, comisionados, diputados. Gracias por la invitación, sobre todo también la presencia de organizaciones de la sociedad civil. Acudimos el día de hoy a la firma de plan de acción para grupos vulnerables, impulsado por los diputados de esta primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y lo hacemos conscientes de la importancia de ambas temáticas. Por un lado, la importancia de la atención prioritaria a grupos vulnerables, y por otro lado, la urgencia de implementar Parlamento abierto en el Congreso de la Ciudad de México.
En primer lugar, hablando de grupos vulnerables, en México hay grupos de personas con características y contextos que limitan tanto su inserción social como su desarrollo personal, y esto los pone en una desventaja frente al resto de la población. Desafortunadamente, los grupos vulnerables son diversos y no se limitan exclusivamente a los adultos mayores. Los grupos vulnerables incluyen a mujeres, niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, personas con VIH-Sida, por motivos de orientación sexual, migrantes, entre muchos grupos. Hay que añadir que a esta situación de desigualdad y de vulnerabilidad se exacerba cuando existen condiciones de pobreza. Los grupos vulnerables se ven privados de derechos y oportunidades, y esta privación de derechos y de desigualdad se materializa muchas veces en violencia, pobreza y exclusión. Actualmente, es triste de reconocerlo, pero el origen secuestra el destino de las personas. Esto tiene que cambiar. Atender a grupos vulnerables requiere mecanismos que busquen disminuir estas brechas que ya se comentaban, que existen con el resto de la sociedad, y en ese sentido cualquier plan de acción y cualquier acción de parte de los legisladores es bienvenida para avanzar en la búsqueda de igualdad sustantiva. Sin duda, el acceso a la información, la transparencia y el Parlamento abierto son elementos que disminuyen estas asimetrías y permiten nivelar las oportunidades de prosperidad. Por otro lado, la opacidad legislativa ha cobrado factura. El 83% de los mexicanos percibe al poder legislativo y a los diputados nacionales y locales como corruptos o extremadamente corruptos, y más del 90% de la población no está satisfecho con la democracia. Lamentablemente, hemos pasado de un escenario en donde los diputados han pasado de una posición privilegiada a un desprestigio generalizado. Más de una década nos ha llevado a avanzar en materia de transparencia y acceso a la información, y darnos cuenta que es una condición necesaria pero no suficiente para reconstruir esta relación entre representantes y representados. El Parlamento abierto no solo implica conocer qué hacen los congresos y los legisladores, sino hacer partícipe a la sociedad de los procesos legislativos y justificar las decisiones tomadas para que en última instancia se sancionen las faltas y se mejoren el proceso de toma de decisiones. Por eso es importante un congreso abierto, es decir, un congreso con la capacidad de mejorar la respuesta hacia la ciudadanía. En particular, el rol de la sociedad civil permite que la acción voluntaria de miles de personas contribuya a mejorar nuestro entorno de forma positiva y sobre todo sostenible. Por eso, también hacemos un llamado al Congreso de la Ciudad de México y al Info de la Ciudad de México para prestar atención en 3 puntos. El primero es que el enfoque de Parlamento abierto, por definición, es transversal e integral. Ocupa a todo el quehacer legislativo. No puede existir un Parlamento abierto para grupos vulnerables y un Congreso cerrado en términos de rendición de cuentas. Es necesario que los principios de Parlamento abierto se implementen en todas y cada una de las actividades legislativas. En segundo lugar, en México, así como en otros países, el Estado abierto y el Parlamento abierto son producto de una estrecha colaboración entre el gobierno y la sociedad. Se trata de relaciones horizontales y colaborativas. Por ello es indispensable invitar a colaborar a todas y cada una de las organizaciones interesadas y que puedan aportar a la construcción de un Congreso abierto en la Ciudad de México. Y tercer punto, se requiere urgentemente retomar evaluaciones independientes sobre el cumplimiento de obligaciones y principios de Parlamento abierto para que sea la base de un plan de acción transversal. Este evento abre sin duda una oportunidad para continuar fortaleciendo la capacidad de asistencia técnica a los legisladores, la profesionalización de los congresos y el acompañamiento de los órganos garantes y la participación ciudadana. Creemos y pedimos que este no sea un evento protocolario más, sino el inicio de una apertura legislativa que marcará el trabajo de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Manuel, ahora le voy a ceder el uso de la palabra al presidente de la Comisión de Transparencia y precursor de este evento a través de la
suscripción de los principios del Parlamento abierto hace unos meses con el Info Ciudad de México. Muchas gracias, diputado Mauricio, coordinador de la Junta de Coordinación Política. Bueno, también honor a quien honor merece, porque fue una iniciativa que se llevó a cabo con la diputada Lilia Rosbach también en conjunto. También, además de las personas presentes que por economía de tiempo ya no voy a mencionar, a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos al Congreso de la Ciudad de México. También saludo la presencia del titular de la Unidad de Transparencia de este Congreso, Julio César Fonseca, de la subdirectora del Parlamento Abierto, Melina Bárcena, que la vi por allá atrás que ella anda. Y bueno, me parece muy importante esta firma de este convenio porque nos lleva a plantearnos el reto que tenemos de poder garantizar el acceso al derecho a la transparencia de las personas adultas mayores y de los grupos vulnerables. En términos de que no basta que la información de este Congreso se suba a la página de internet o esté en las redes sociales, sino de cómo hacemos llegar esa información a este sector de la sociedad que cuenta con esas, ya lo decía el diputado Mauricio Tabe, cuenta con esas dificultades de acceso de estos medios tecnológicos que actualmente estamos ocupando. Me parece que también no estamos explotando al máximo las potencialidades que tiene este Congreso. Todas y todos los diputados tenemos un módulo de atención legislativa, es decir, tenemos 66 centros en la ciudad distribuidos en todas las alcaldías donde las personas pueden acudir, pero digo, haciendo honor a la verdad, sin tener un estudio de esos módulos, pero estoy convencido que nuestro personal de estos 66 módulos no cuenta con la capacitación y no cuenta con la información como para que una ciudadana, un ciudadano, una persona adulta mayor llegue y pregunte algo sobre el Congreso y tenga la capacidad de poderle dar respuesta inmediata a esa persona. Entonces, ese es uno de los retos que tendríamos que estar llevando a cabo: cómo capacitamos, cómo descentralizamos la información que tenemos en el Congreso para que estas personas adultas mayores, que además pues muchas tienen ya capacidades diferentes de movilidad, no se tengan que estar trasladando físicamente al centro histórico de la ciudad, sino a través de estos módulos puedan acceder a la información. Y eso me lleva a dos cosas: uno, la capacitación del personal de módulos, y dos, la difusión de las ubicaciones de estos módulos, para que podamos hacer más cercana esta comunicación con este grupo de la sociedad, con el Congreso de la Ciudad de México. Y me parece también muy importante que podamos también potencializar las herramientas que tenemos en el Congreso de empoderamiento ciudadano. Ya lo decía el diputado Tabe, ya la Constitución le da a la ciudadanía la capacidad de poder opinar sobre las diversas iniciativas que en este Congreso se llevan a cabo. De hecho, está habilitado en el portal del Congreso una parte donde la gente puede entrar, adjuntar un archivo, subir una información subir algún comentario sobre las iniciativas, pero la ciudadanía lo desconoce, se desconoce estas herramientas, esta facultad constitucional de opinar sobre las iniciativas que en este Congreso estamos discutiendo, aprobando y llevando a cabo. Entonces, esos son los retos que me parece que en este Congreso tenemos a partir de esta firma. No solamente, como lo decían, firmar el convenio, bueno, ya vámonos, sino avanzar en esa parte. Y por último, yo sí quiero hacer un reconocimiento a todas y todos los grupos parlamentarios de este Congreso, porque también decirlo, nosotros iniciamos este Congreso con un 30% del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. En la última evaluación del Instituto de Transparencia ya subimos al 95 de 100 puntos, y eso tiene que ver que hubo una disposición, una voluntad de todas y todos los diputados de llevar a cabo este proceso.
Yo incluso lo quiero comentar ahí como anécdota. En algún momento tuvimos ahí una deficiencia, por ejemplo, en las declaraciones patrimoniales de las y los diputados. Cuando nos pusimos el titular de la Unidad de Transparencia y yo a ir curul por curul a hablar con los diputados, no hubo un diputado o diputada que me dijera, es que no quiero transparentar mi información patrimonial, ¿no? Todas y todos dijeron, sí, queremos hacerlo. ¿Por qué no se transparentó? Porque al principio, en el cuadrito donde decía, ¿desea hacer pública su declaración patrimonial? Pues muchos le habían puesto que no. Le dijimos, bueno, ¿quieres hacerlo? Sí, estoy dispuesto. Entonces le cambiamos el formato, le cambiamos a que se hicieron públicas las declaraciones patrimoniales. Entonces, y así podemos ir en una serie de ejemplos en los cuales hemos encontrado, y si quiero reconocer ese reconocimiento por parte de todas y todos los diputados, ese espíritu de transparentar los temas del Congreso. Entonces, sigamos en esta práctica de acercamiento del Instituto de Transparencia con el Congreso de la Ciudad de México, y que quede claro que tenemos una convicción en este Congreso de transparentar la información. Como lo digo en todos lados, y como dicen, el que nada debe, pues nada teme. Gracias, presidente. Muchas gracias. Ahora, para finalizar, le quiero pedir al presidente del Info Ciudad de México, quien nos honra con su presencia y además agradecemos su confianza también para poder dar un paso adelante en la suscripción de estos compromisos, a que haga uso de la palabra. Muchas gracias, señor diputado. Muy buenas tardes a todas y todos. Como bien señaló ya mi compañera comisionada ciudadana María del Carmen, esta es una actividad que se enlaza con una serie de acciones que iniciamos ya hace casi 11 meses en el Instituto de Transparencia con esta nueva integración del Pleno. Desde las primeras discusiones que teníamos de manera colegiada, decidimos tomar las riendas de una serie de factores que iban a consolidar o que tienen que consolidar a la transparencia en la capital del país. Una de ellas tiene que ver con la alianza estratégica con actores o activos muy importantes en la capital del país. Uno de ellos tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil, con periodistas, con académicos, con especialistas y por supuesto con los 144 sujetos obligados en la Ciudad de México. Naturalmente es un reto mayor. Como ustedes saben, la capital del país es la que concentra el mayor número de solicitudes de acceso a la información pública de cualquier gobierno o entidad subnacional en México. Ya para este momento tenemos registradas casi 150,000 solicitudes de acceso a la información pública, lo que significa un mayor involucramiento de la sociedad en las acciones de los gobiernos, y el gobierno entendido como, en algún momento incluso me corrigió Carmen, ya no estamos hablando solamente de gobierno abierto, sino de Estado abierto, lo que implica que los entes obligados naturalmente ya no solamente se enfocan en la labor del Ejecutivo, sino justamente de los congresos, del Poder Judicial, y con la reforma en materia de combate a la corrupción, ahora los partidos políticos, los fideicomisos, los sindicatos. Es decir, el espectro de actuación que tenemos es muy amplio, pero también vale mucho la pena señalar y hacer un reconocimiento público al Congreso de la Ciudad de México, a todos los grupos parlamentarios que le integran, al compromiso decidido del diputado Tabe en tomar las riendas de este asunto en esta etapa, por supuesto al saque que han tenido en la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, y por supuesto los 66 legisladores del Congreso de la Ciudad de México, porque que estemos discutiendo hoy sobre transversalidad, sobre tutela efectiva de derechos, sobre consolidación democrática, ya está abordándose una narrativa diferente. Ya se está abordando una narrativa de consolidación democrática en lo sustantivo. Ya dimos un salto en la parte adjetiva y naturalmente, como señala Manuel Guadarrama, tenemos un compromiso de transversalizar el acceso a la información pública y la protección de los datos personales a los grupos de atención prioritaria o vulnerables. ¿Sí? México en general sigue teniendo una deuda con las mujeres,
sigue teniendo una deuda con los indígenas, sigue teniendo una deuda con las personas con discapacidad, sigue teniendo una deuda con los jóvenes y los niños, y por eso esta labor de transversalidad y de acción institucional permite fortalecer de la mano con sociedad civil organizada y no, hay que decirlo, el trabajo justamente del Estado en su conjunto. Por eso mi reconocimiento especialmente por estas actividades a María del Carmen Nava, una mujer comprometida, decidida, involucrada y además muy proactiva en estos temas que no lo saben y seguramente no todo el mundo lo sabe, pero en el seno de las discusiones del Info Ciudad de México es una promotora permanente de este tipo de acciones y que amerita naturalmente un reconocimiento por parte de todo el cuerpo colegiado del Info Ciudad de México, al que naturalmente ha contagiado con este ánimo y con este espíritu de transversalidad, de apertura institucional y por supuesto de un Estado que más allá de cumplir con sus obligaciones de la base legal o reglamentaria, tenga que cumplir sus obligaciones también sociales, públicas y políticas de cara a la sociedad. Así que mi reconocimiento a Borde, al INCO, a Controla tu Gobierno, a Corazón Capital, por involucrarse en esas actividades y por supuesto a las demás organizaciones de la sociedad civil que de manera directa o indirecta han provocado que también estemos aquí. La visualización de estas acciones tiene que fortalecer a nuestra democracia. Me parece que el objetivo de quienes estamos sentados en esta mesa tiene como propósito consolidar nuestra democracia, la apertura institucional y la rendición de cuentas. Así que mi reconocimiento a las organizaciones involucradas, a las que directa y directamente están participando en estos temas, mi reconocimiento al Congreso de la Ciudad de México, especialmente al diputado Tabe y al diputado Castillo, a mis compañeras y compañeros del Pleno, y créanos, estas acciones, como también señala Manuel y no son protocolarias estrictamente. Cada uno de los documentos y de los instrumentos que hemos firmado a lo largo de estos 11 meses se han ido transformando en una mejora material y palpable de hechos que han mejorado la calidad de la transparencia en la capital. Hace falta mucho, mucho por hacer. El reto en materia de acceso a la información pública, de transparencia y de rendición de cuentas todavía tiene un camino muy largo por andar, pero en la medida en que vayamos avanzando de manera coordinada, ese objetivo se va a lograr más temprano que tarde por el bien de los mexicanos y de los capitalinos y por el bien de nuestra democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, presidente, y con esto damos por concluido. Adelante. ¿Mande? ¿Podemos tener la palabra, por favor? ¿De dónde? Soy Aurelien del colectivo Nosotros. Ah. Yo también quiero la palabra. Yo también, Navarro, de Espacio Progreso. A ver, adelante. Sí. Gracias. Es porque si no, no se quedan las versiones estenográficas, ¿no? Bueno, muchas gracias por la palabra. Nosotros pues nos gustaría plantear varias cosas y manifestar nuestro descontento tanto hacia el Congreso de la Ciudad como hacia el Info por las razones siguientes. Y rectificando incluso sobre los propósitos y lo declarado por varios diputados en esta sesión. El Congreso no pasó de un 30% de cumplimiento a un 90% de aprobación en materia de cumplimiento de transparencia por la buena voluntad de los legisladores. Eso pues, se provocó gracias a varias denuncias por parte de la sociedad civil y a una petición incluso ignorada por 59 organizaciones de la sociedad civil, ignorada a la fecha, de instalación de una mesa de trabajo conjunta con la Junta de Coordinación Política, en ese momento presidida por Ricardo Ruiz, a través del Info de la Ciudad de México. Esa petición fue totalmente ignorada y nada más yo hoy veo que hay 2 representantes de organizaciones de la sociedad civil que fueron invitadas a un convenio que además se queda muy corto y que no replantea todo el tema de parlamento abierto, como bien lo menciona la Constitución, y que tampoco replantea el cumplimiento de las obligaciones del Congreso de la Ciudad en materia de transparencia. Cumplir la ley con 95% tampoco, diputado, lo siento, nos podemos alegrar de eso.
La ley se tiene que cumplir con un 100% si queremos exigir a la ciudadanía que cumpla con el Estado de Derecho. La página del Congreso sigue inaccesible. Las personas con discapacidad no me dejarán mentir, aquí hay un colectivo representante, no pueden consultar la página, no pueden acceder a las instalaciones del Congreso con base en los principios de la accesibilidad universal. La información que está arriba en la página no es funcional, es incorrecta. Sí hay un 95% de calificación oficial por parte del Info de la Ciudad de México, porque la información según está arriba en línea, pero es disfuncional, inaccesible y en muchas ocasiones erróneas. ¿Dónde están, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, que yo entiendo que acaba de llegar, y saludo el primer ejercicio del tema de Parlamento Abierto, como hemos saludado su función en la Asamblea Constituyente para impulsar esos temas en materia de transparencia, pero las versiones escenográficas, las convocatorias, los acuerdos de la Jucopo no están en línea y representan también una parte de las obligaciones que tiene que cumplir el Congreso. En materia presupuestal es lo mismo. En materia de agenda legislativa, la agenda legislativa del Congreso se publica a las 12 de la noche o si va retrasada a las 10 de la mañana del mismo día. ¿Cómo nosotros, habitantes de la Ciudad de México, podemos participar e impulsar el Parlamento Abierto? Incluso para la firma de un convenio nos hubiera gustado primero ser convocado de manera abierta e incluyente, y también que estuviera aquí presente la diputada presidenta, que en redes sociales pues alega que trabaja de manera abierta recibiendo manifestantes y es la única persona facultada de este Congreso para firmar un convenio de colaboración y no está presente. La Alianza para el Parlamento Abierto, sí, hay 2 miembros, aquí Manuel por parte del IMCO, aquí tenemos a otra persona por parte de GESOC. No ha sido consultada en su integralidad y no avala el convenio que se va a firmar el día de hoy. Ayer Borde Político por escrito se deslindó en caso de que no se cumpliera con invitar a la totalidad de las organizaciones de la sociedad civil para este tipo de ejercicios. El tema del archivo, qué bueno que se va a trabajar por ahí, porque la misma Constitución de la Ciudad de México está en manos todavía de la Cámara de Diputados Federales en su propia página de internet, cuando tendría que ser por ley y por Constitución en el espacio de la Constitución. Sí, claro. Mire, con muchísimo gusto, yo creo que hay temas muy importantes que están tocando. Me gustaría tener un espacio para poder recibir y atender todas las propuestas. Sí, pero entonces lo hemos pedido y entonces que no se firme esto sin la sociedad civil. Perdón. Por eso, yo les ofrezco, disculpen. No. Muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Permítanme tantito. Y no los querían dejar entrar. Permítanme tantito. Muy bien. No hay necesidad de gritar. Yo los estoy escuchando bien. Oigan. Se sigue legislando como en anteriores administraciones. Es decir, muy bien. Miren, yo con mucho gusto. No me dejan hablar. Realmente abierto. Es que íbamos dentro, usted toda la Parlamento abierto donde entren los indígenas, los afromexicanos, descendientes. Estoy de acuerdo. Las personas de talla baja, las personas de la diversidad. Estoy de acuerdo. Permítame tantito. Mayores, Permítame tantito. No están incluyendo. Hay todo el ánimo. Porque no estamos de acuerdo. No me dejan. Dos organizaciones no representan a todos los líderes. Miren, yo los escucho con muchísimo gusto y yo les ofrezco. Bueno, pues ustedes ya hablaron, ahora déjenme hablar. Yo les quiero pedir, si no tienen inconveniente, que mañana a la 1 de la tarde nos podamos reunir. Queremos expresar algo en esta. Permítanme tantito. Vamos a extender una conferencia de media hora. Permítanme tantito. Tenemos 2 palabras que expresar, cada uno de nuestros compañeros y compañeras que son de diferentes. Yo los estoy escuchando. Si ustedes quieren hacer una denuncia pública, está muy bien. Yo mañana a la 1 de la tarde quiero hacer esta reunión. Si hay el ánimo de escucharnos, si quieren ustedes hacer la denuncia, ahí pueden ustedes hacer la denuncia. Los espacios, permítame tantito, es que no me dejan terminar. Está muy bien, si no avanzamos. Si queremos avanzar y queremos atender lo que nos están diciendo,
Yo mañana a la 1 de la tarde puedo recibirlos perfectamente, porque lo que estabas comentando es muy relevante. Y aquí lo único que estamos haciendo es firmando una serie de acciones, porque los principios de Parlamento abierto nos obligan a una serie de acciones. Y lo mencionó muy bien la comisionada que ha sido promotora de estas acciones. Son una parte de todas las acciones que tenemos que realizar. Un tema relevantísimo es promover el conocimiento de este derecho, porque no basta con establecer las obligaciones del gobierno o de los entes públicos o del Parlamento. Para garantizar el derecho de acceso a la información, lo reconocemos, hay que difundirlo para que sea exigible. Y así como estas acciones hoy se emprenden, hay muchas más. Y le han dado al clavo a otras consideraciones que lo tenemos muy presente en el Congreso, sobre los cumplimientos en materia de transparencia, que hemos ido en un proceso de mejora que recientemente que el titular de la unidad de transparencia tomó las riendas, ha ido perfeccionando el instrumento que teníamos. Está bien, yo se lo reconozco, ¿no? Yo no estoy diciendo que... Bueno, pues está muy bien, ese es tu punto de vista. Es tu punto de vista y lo respeto. Es tu punto de vista, lo respeto, te estoy dando la razón. Está muy bien. Yo les quiero, está muy bien. Se los estoy reconociendo, tan es así que bueno, mañana mismo a la 1 de la tarde tendremos la reunión, ¿no? Y con mucho gusto, mañana a la 1 de la tarde tomamos nota de todos los pendientes de la transparencia y acceso a la información. Yo les quiero pedir, porque déjenme decirles, no fue una convocatoria para discutir todos los pendientes del Parlamento abierto, fue una convocatoria, permítanme tantito, para suscribir un convenio. Tenemos que concluimos nuestro evento y con mucho gusto seguimos adelante con la discusión de todos los pendientes del Parlamento abierto. Les quiero pedir su comprensión porque yo tengo toda la disposición. Yo aplaudo, de verdad, aplaudo estos eventos. Lo único con lo que no podemos estar de acuerdo es que de verdad no hubo convocatoria. No hubo una convocatoria y desde la sociedad civil organizada exigimos un proceso transparente, razonable e incluyente. Y entonces estamos en contra de una firma de un convenio en el cual no trabajamos, desconocemos y no sabemos ni por qué hay 3 testigos cuando 50 organizaciones estuvimos trabajando para otras cosas. Estoy de acuerdo en que sea mañana, pero mañana nadie nos va a escuchar la voz.